¿Por qué Porfirio Díaz fue clave en la batalla del 5 de mayo? El ejército francés de Napoleón III, uno de los más temibles en la historia moderna, fue derrotado en México en 1862 gracias a una ofensiva inesperada en la que Porfirio Díaz desempeñó un gran papel. La batalla de Puebla fue uno de los episodios bélicos más importantes de la historia de México. Este conflicto armado fue el primer enfrentamiento que el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, ganó contra el ejército francés, al mando de Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés. Sin embargo, un personaje cuya participación fue de gran relevancia y de quien poco se habla en el marco de la batalla del 5 de mayo, fue el general Porfirio Díaz Mori. El 5 de mayo de 1862 se dio un enfrentamiento entre alrededor de 7.000 soldados franceses, contra apenas unos 2.000 militares mexicanos. La lucha ocurrió luego de 4 meses de avance francés desde el puerto de Orizaba, en Veracruz. Hacia 1861, México se recuperaba de la guerra de reforma que azotó al país, librada entre dos grupos políticos, los liberales y los conservadores. Tras la batalla de Calpulalpan, los liberales obtienen la victoria, pero el gobierno de Benito Juárez afrontó una gran crisis tanto social, como política y económica. El gran problema fue la suspensión del pago de la deuda externa para financiar la reorganización nacional. De los acreedores de dicha deuda, Inglaterra, España y Francia eran los más importantes. Se les debían $70 millones, 9 y 3, respectivamente, siendo a Francia a quien menos se le debía. Esta fue la causante de que las tres naciones comenzaran la alianza tripartita para forzar a México el pago de la deuda. Aprovechando la guerra civil estadounidense, arribaron a México a principios de 1862. El gobierno mexicano logró acuerdos con Inglaterra y España pero, Napoleón III, emperador de Francia, pensaba expandir su imperio en el continente americano, por lo que las tropas galas permanecieron en las costas mexicanas. Con ayuda de los conservadores, comenzó la invasión al territorio nacional, avanzando hasta la ciudad de Puebla. Porfirio Díaz, un héroe nacional. Porfirio Díaz, nacido en Oaxaca en 1830, se enlistó a la Guardia Nacional durante la invasión norteamericana. Fue un elemento destacado durante la Guerra de Reforma y para 1861 ya era general de brigada. La batalla de Puebla significó su actuar más destacado como militar, lo que le valió acrecentar su popularidad entre la población, encaminando su andar a la silla presidencial años más tarde. En los días previos a la batalla, el general Zaragoza llegó a la ciudad de Puebla para establecer su cuartel. En tanto, el ejército francés partió desde San Agustín del Palmar, en Veracruz, con dirección al centro del país. Hacia el 4 de mayo, se reportaban noticias de que un bloque de conservadores cabalgaban para unirse con las tropas de Lorenzés. El día del combate, la lucha empezó desde las 9 de la mañana. El general Zaragoza combatía de forma frontal con su ejército de Oriente, en tanto, Porfirio Díaz llegó al auxilio para contener a los franceses coordinando a las tropas de Oaxaca, del lado derecho de la ciudad. Díaz contuvo e hizo retroceder al enemigo con 2 cuerpos de su brigada desde su posición en Ladrillera de Azcárate en el camino de Amozoc. Luego de provocarle más de 1000 bajas al ejército de Lorenzés, se retiraron, dándole la victoria a los mexicanos. Tras su huida, el Gral, Díaz y González Ortega emprendieron su persecución, a pesar de que conservaban su superioridad en número. No obstante, los empujaron hasta Orizaba, donde se replegaron en espera de más tropas. Este hecho, caracterizado por la valentía de Díaz y otros generales, sirvió para retrasar más de un año el arribo de Maximiliano de Habsburgo y el comienzo del Segundo Imperio Mexicano. Fue así que México logró derrotar al ejército más preparado del mundo en aquellos años, del entonces emperador Napoleón III, en parte debido a que las estrategias de combate del enemigo no se ajustaron al terreno desconocido, pero, más importante aún, por la gallardía de los combatientes mexicanos que, aun teniendo en contra a algunos de sus propios connacionales, emprendieron una de las batallas con los resultados más inesperados de todo el siglo XIX. Porfirio Díaz es una figura muy controversial de la historia mexicana, a quien se le atribuyen innumerables éxitos durante su gobierno, pero también se le reconoce su contribución a la desigualdad social y el haber originado la Revolución Mexicana. No obstante, no puede negarse su importante participación durante la Batalla de Puebla, muchos años antes de su protagónico en la política nacional.